Él es millonario. Ella, su nueva empleada. Desde que la vio, no pudo dejar de pensar en ella. Pero lo que no sabe es que ella esconde un secreto. Un secreto que podría destrozarlo todo. Él tenía 32 años. Emiliano del Valle. Ella, Mia Fox, y tenía apenas 24 años. Emiliano, heredero de una fortuna construida en bancos, hoteles y exportaciones, era la clase de hombre que lo tenía todo, pero no encontraba nada que realmente quisiera conservar. Su vida se movía entre juntas de directorio, copas de vino tinto en cenas vacías, y noches silenciosas en su penthouse con vista al Paseo de la Reforma. Ese día, sin embargo, algo se desvió de la rutina. Entró a su oficina y la vio por primera vez. Ella estaba de pie, cerca de la biblioteca de roble antiguo. No hablaba mucho, pero observaba. Observaba todo. Esa mañana no cruzaron más de 5 palabras, pero notó su forma de mirar los cuadros. Detenida, atenta, como si el arte le hablara en un idioma que él ya había olvidado. Y por un segundo, solo uno, Emiliano se sintió visto. Pasaron semanas, y cada vez que Emiliano entraba a su oficina, la buscaba con la mirada. Siempre encontraba una excusa para saludarla. Un simple buenos días bastaba para que algo se moviera dentro de él. Un latido, tal vez. Algo que llevaba años dormido. Habían pasado ya varias semanas desde que Mia Fox comenzó a trabajar en la Torre del Valle, y aunque no lo decía, Emiliano comenzaba a notarla más de lo que se permitía admitir. No por su belleza, que era discreta, sin artificios, sino por esa calma extraña que llevaba consigo, como si nada ni nadie pudiera tocarla realmente. Él no la buscaba, no conscientemente, pero cada vez que la veía en los pasillos, cada vez que la escuchaba hablar en voz baja con algún compañero o pasar por su oficina sin siquiera mirarlo, algo se le quedaba clavado por dentro. Esa mañana, la reunión con los inversionistas se había cancelado a último minuto. El edificio estaba tranquilo, casi vacío. Emiliano caminó por el pasillo del piso 31 sin rumbo claro, como si algo lo llevara ahí sin quererlo del todo. La encontró en la sala de archivo, colocando unas carpetas en un estante alto. Estaba sola. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó desde la puerta. Mia se giró, sorprendida, pero sin perder la compostura. No, gracias. Estoy por terminar. Él entró igual. Se acercó con las manos en los bolsillos, sin intención aparente. Siempre estás trabajando, dijo, como quien lanza un comentario sin peso, pero esperando una reacción. Me gusta mantenerme ocupada, respondió ella, sin dejar de ordenar. Hubo un breve silencio. Ella lo sintió cerca, aunque él no dijera nada más. El tipo de cercanía que no necesita palabras para sentirse. ¿Tú también viniste a archivar algo?, preguntó finalmente, con una leve sonrisa. Él soltó una pequeña risa nasal, breve. No, solo estaba caminando. Mia lo miró de reojo. Una mirada fugaz, cargada de algo que ninguno de los dos supo nombrar. Este lugar tiene algo de refugio. ¿No crees?, dijo ella, tan lejos del ruido. Él asintió, como si acabara de notar ese detalle por primera vez. Sí, puede ser. Aunque contigo aquí, ya no está tan silencioso. Ella lo miró directamente por un segundo, sin saber si aquello era un cumplido o un comentario casual. Pero no respondió. Solo regresó la vista a las carpetas. La tensión no era evidente, pero flotaba. Como esas canciones que uno recuerda sin haberlas escuchado nunca. Antes de irse, Emiliano dijo algo más. No fue una confesión, ni siquiera una insinuación. Solo una frase lanzada al aire, como quien prueba algo sin atreverse del todo. Es curioso, siento que ya te había visto antes. Mia lo miró con seriedad, pero sin sorpresa. Tal vez en otro lugar. O en otro momento. A veces las vidas se cruzan, mucho antes de encontrarse. Y en ese instante, una notificación urgente llegó al teléfono de Emiliano. Una llamada de su hermano menor, Julián,
que llevaba meses fuera del país. No contestó, pero esa llamada sería el principio de todo lo que estaba por desmoronarse. Desde aquel encuentro en la sala de archivo, algo había cambiado. Ya no eran solo miradas ocasionales o palabras medidas. Era el aire entre ellos, espeso y eléctrico, como una tormenta que aún no cae pero anuncia su llegada con cada segundo que pasa. Emiliano comenzaba a notar cosas pequeñas. Cómo Mía se tocaba la trenza cuando pensaba. Cómo bajaba la voz cuando hablaba con él. Cómo nunca se alejaba del todo, pero tampoco se acercaba lo suficiente. Y aunque no decía una palabra, su cuerpo hablaba. Había algo en su forma de moverse cerca de ella que no era natural. Un roce leve al pasar. Una pausa innecesaria cuando coincidían en el ascensor. Una tensión que no encontraba salida. Mía lo sentía, cada vez con más intensidad. Una tarde, la empresa organizó una reunión privada con socios internacionales en el piso más alto del edificio. Emiliano dirigía el evento, impecable como siempre, traje oscuro, sonrisa cortés, ojos inquietos. Mía estaba ahí también, asignada para asistir en logística. Llevaba un vestido negro sobrio, sin adornos, pero que dejaba al descubierto sus clavículas. El cabello suelto, por primera vez. Y Emiliano la miró como si no la hubiera visto nunca. Durante toda la noche, no hablaron, pero se buscaron con los ojos como si tuvieran un lenguaje secreto. Y en un momento, mientras todos brindaban y la música subía de volumen, él se acercó por detrás, sin rozarla, apenas lo suficiente para que ella sintiera su aliento cerca del cuello. «Estás hermosa esta noche». Ella no respondió. Solo se giró muy despacio y lo miró. Un segundo. Dos. Y luego caminó hacia la terraza sin decir una palabra. Él no la siguió, pero desde lejos, la miró toda la noche. Días después, la tensión era tan densa que cualquier gesto parecía intencional. Una carpeta entregada de más cerca de lo necesario. Un gracias con la voz más baja de lo normal. Un cruce en el pasillo donde ninguno se apartaba del todo. Era inevitable. Y sin embargo, algo los contenía. Como si los dos supieran que ese deseo tenía fecha de vencimiento. Y entonces, ocurrió. Una mañana cualquiera, Emiliano entró a la oficina en medio de llamadas, reuniones y agendas llenas, hasta que su secretaria tocó la puerta con un gesto inusual. «Señor del Valle, su hermano está aquí». Emiliano alzó la vista, desconcertado. «¿Julián?» Ella asintió. Y entonces, la puerta se abrió. Julián del Valle. Más joven, más libre, más espontáneo. Una sonrisa amplia, desorden en el cabello, gafas oscuras y esa forma de entrar a los lugares como si el mundo entero fuera su fiesta personal. «Hermano», dijo con entusiasmo. «¿No vas a darme un abrazo?» Emiliano se levantó. «Aún en shock. Pensé que estabas en Berlín». «Estaba. Hasta ayer. Pero tenía que volver. Hay algo que necesitaba ver con mis propios ojos». Mientras se abrazaban, Mía pasó frente a la puerta abierta con una carpeta en la mano. Y en cuanto Julián la vio, su sonrisa cambió. Sus ojos la siguieron. Y ella, por primera vez en semanas, desvió la mirada. Rápido. Incómoda. Demasiado rápido para no decir nada. Emiliano no lo notó. Pero Julián sí. Y Mía sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. La llegada de Julián del Valle no fue un evento casual, ni un regreso familiar sin consecuencias. Desde el momento en que cruzó el umbral de la torre con su sonrisa amplia y ese aire de libertad que lo rodeaba como una bufanda invisible, el equilibrio sutil que Mía había conseguido mantener comenzó a tambalearse. Durante toda la mañana, Mía trató de mantenerse ocupada en su rutina, cumpliendo sus tareas con la misma precisión que la había caracterizado desde su primer día. Revisaba archivos, entregaba reportes, cruzaba pasillos con la cabeza en alto y los pasos medidos, pero su mente no estaba allí. Sentía una presión constante en el pecho, una mezcla de adrenalina y temor que no sabía muy bien cómo controlar, como si cada movimiento de Julián por el edificio fuese una sombra al borde de alcanzarla. No se habían hablado aún, no habían cruzado palabra, pero los ojos de él la buscaron en cuanto entró. Y los suyos se resistieron, hasta que no pudieron más. Esa tarde, mientras el resto del equipo se retiraba y el edificio comenzaba a vaciarse, Mía decidió quedarse unas horas más,
revisando documentos en la pequeña sala de reuniones del piso 30. Necesitaba tiempo, espacio, silencio, pero no lo tuvo. A las 7:43 de la noche, escuchó la puerta abrirse lentamente. No fue Emiliano. Era Julián. Llevaba una camisa blanca sin abotonar del todo, una chaqueta en la mano y esa expresión que no dejaba lugar a dudas. Sabía exactamente dónde estaba, y por qué. Sabía que te encontraría aquí, dijo, sin levantar la voz, como si no quisiera romper algo que estaba colgando de un hilo. Mía se quedó quieta, no por miedo, sino porque sentía que cualquier movimiento podía desencadenar una avalancha emocional que llevaba meses conteniendo. No deberías estar aquí, respondió ella, finalmente, sin mirarlo. Y tú no deberías estar trabajando para mi hermano. Silencio. Julián cerró la puerta con lentitud. Caminó hacia ella sin prisa, pero con la seguridad de quien ya ha recorrido ese camino muchas veces. Se detuvo a escasos pasos. Mía lo miró por fin, no como quien mira a un desconocido, sino como quien se enfrenta a algo que intentó olvidar, o fingir que no existía. Pensé que había seguido con tu vida, susurró ella, sin reproche, pero con una herida abierta en cada palabra. Lo intenté. De verdad lo intenté, dijo Julián, acercándose aún más. Pero no funcionó. Mía dio un paso atrás. No era miedo. Era defensa. Era supervivencia. Esto ya no tiene sentido, Julián. Ya no estamos en ese tiempo. Ya no somos los mismos. Él la miró, detenidamente, y entonces habló con una calma que dolía. Tú puedes decir lo que quieras, pero tus ojos siguen diciéndome lo mismo. Y por un instante, ambos estuvieron suspendidos en un espacio que no pertenecía al presente. Una burbuja hecha de recuerdos, de caricias pasadas, de promesas sin cumplir. Un segundo donde el mundo exterior se desvaneció, y solo quedaron ellos dos, con todo lo no dicho flotando entre los dos cuerpos. Pero Mía bajó la mirada. Dio un paso al costado. No lo hagas más difícil, dijo, con un hilo de voz. No puedo seguir repitiendo lo mismo. No aquí. No ahora. Y salió. Rápido. Casi corriendo. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Emiliano permanecía frente al ventanal de su oficina, observando la ciudad iluminada por las luces rojas del tráfico y los edificios en la distancia. Sostenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo había probado. Pensaba en Mía, en su forma de estar cerca sin estar del todo, en cómo su presencia lo había ido transformando, casi sin darse cuenta. No sabía qué sentía, pero sí sabía una cosa, no quería que ella desapareciera. Y sin entender por qué, esa noche tomó su teléfono, escribió un mensaje breve, sin demasiada intención aparente. ¿Estás bien? Y lo envió. Mía lo leyó justo al salir del ascensor. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. No respondió, pero al mirar su reflejo en el cristal de la puerta, notó algo que no había visto en semanas. Estaba temblando, no por miedo, sino por todo lo que empezaba a desbordarse, y no podía controlar. Durante los días siguientes a aquel encuentro con Julián, Mía caminó por los pasillos del edificio como si cada paso fuera parte de una coreografía diseñada para evitar las grietas. Su rostro seguía tan sereno como siempre, sus manos seguían trabajando con la misma destreza y puntualidad, y su voz mantenía ese tono suave que apenas perturbaba el aire. Pero dentro de ella, algo se agitaba con una fuerza que ya no podía controlar. La presencia de Julián en el edificio, su repentina aparición tras tanto tiempo, había abierto una puerta que ella había sellado con esfuerzo. Una puerta que no deseaba volver a abrir, pero que ahora amenazaba con arrastrarlo todo consigo. Y mientras intentaba recomponer el orden interno que tanto le había costado construir, Emiliano parecía estar cada vez más presente, más atento, más cerca. No decía nada. No la miraba con descaro. No hacía avances obvios. Pero cada encuentro con él era como un roce invisible entre almas que se reconocen en medio del caos. A veces era un comentario al pasar, una pregunta innecesaria formulada con fingida indiferencia, o una pausa prolongada cuando intercambiaban papeles o palabras que no requerían pausa alguna. Una mañana, Mía entró a la oficina de Emiliano para entregarle un informe de rutina. La sala estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz gris que entraba por los ventanales. Él estaba de pie, sin saco, con las mangas arremangadas hasta los codos, revisando unos planos con expresión concentrada. El aire en la habitación era más denso de lo habitual, o al menos eso sintió ella en cuanto cruzó la puerta. Se acercó hasta el escritorio, dejó los papeles en silencio, y estuvo a punto de girarse para irse, cuando la voz de él la detuvo. ¿Te gusta trabajar aquí? Ella se volvió lentamente, no por sorpresa,
sino porque esa pregunta, viniendo de él, parecía esconder algo más. Cumple su función, respondió ella, sin evasión pero sin entrega. Él asintió, como si ya esperara esa respuesta. Luego se acercó hasta su silla, pero en lugar de sentarse, se apoyó en el respaldo, quedando justo frente a ella. El silencio entre ambos no era incómodo, pero sí cargado. Había algo en la mirada de Emiliano que la analizaba con una mezcla de interés, admiración contenida y algo más difícil de describir. Algo que la atravesaba sin invadirla. No pareces de este mundo, murmuró, casi para sí. Y sin embargo, aquí estás, como si siempre hubieras estado. Mía no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, a sostener esa mirada como quien camina por el filo de un abismo con los ojos abiertos. Y luego, con una voz que tembló solo en la última palabra, dijo, a veces uno se acostumbra a los lugares donde no encaja. Él dio un paso hacia ella, solo uno, lo justo para cortar una distancia que ya no era real. Y otras veces, los lugares se transforman con quien los habita. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. No había sonidos. No había nadie más. Solo ellos dos. Y esa cercanía peligrosa que no se manifestaba con gestos concretos, pero que gritaba en el lenguaje mudo de los cuerpos. Ella respiraba más rápido. Él intentaba no hacerlo notar. Ninguno se tocó. Ninguno habló. Pero algo se dijo en ese momento que no volvería a deshacerse. Mía dio un paso atrás. No como rechazo, sino como quien necesita salir del fuego para no consumirse del todo. Si no necesita nada más, señor del Valle, dijo, apenas audible. Él no respondió. Solo la observó mientras se retiraba, con la certeza amarga de que, de haber dicho una palabra más, todo habría sido diferente. Esa misma tarde, Julián apareció en la recepción del edificio y pidió hablar con Mía. No lo hizo con el tono de un cliente ni con el aire de un desconocido. Lo hizo como alguien que tenía derecho, como quien conoce algo que los demás ignoran. Mía accedió a verlo, pero pidió que fuera en la terraza del último piso, donde pocas personas iban a esa hora. El viento soplaba fuerte cuando llegó. Julián ya la esperaba, recostado contra la baranda de cristal, con una expresión más seria de lo habitual. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo de lo que somos?, dijo, apenas ella se acercó. Mía se cruzó de brazos, como si necesitara una barrera física para contener lo que estaba sintiendo. No estoy huyendo. Estoy intentando sobrevivir a esto. Él se acercó un poco más, con una mezcla de ternura y frustración que lo hacía parecer más vulnerable de lo que ella recordaba. ¿A esto? ¿O a él? Esa frase la congeló. No es lo que piensas, susurró, sin poder sostenerle la mirada. Mía, te conozco más de lo que tú misma quisieras, dijo Julián, acercándose un poco más. Y te veo cada vez que lo miras. Te veo cuando lo esquivas. Te veo cuando no puedes evitarlo. Ella cerró los ojos. El viento le desordenó el cabello. La ciudad seguía rugiendo allá abajo, indiferente. Esto no puede pasar, dijo, finalmente, con voz temblorosa. Ni contigo, ni con él. ¿Y si ya está pasando? Julián se quedó en silencio. Mía también. Esa terraza se volvió un campo de batalla invisible. Una elección no hecha. Una verdad que amenazaba con romper 3 corazones al mismo tiempo. Y mientras tanto, en la oficina de abajo, Emiliano observaba un archivo sin leerlo, sintiendo un nudo en el pecho que no sabía explicar. Como si algo estuviera a punto de escapársele de las manos. En los días siguientes al encuentro en la terraza, Mía sintió como si el mundo comenzara a inclinarse lentamente hacia un borde invisible. Ya no podía fingir que la situación estaba bajo control, ni que sus emociones seguían en compartimentos separados. Todo empezaba a mezclarse. El pasado con Julián, que nunca había sido resuelto del todo, y el presente con Emiliano, que ya no podía negar que la tocaba más de lo que jamás imaginó. Su cuerpo lo sentía. Su respiración lo delataba cada vez que él entraba en una sala. El deseo que crecía en silencio ya no se escondía detrás de frases neutras ni de distancias protocolarias. Estaba allí, palpitando bajo la piel, vibrando en la mirada, quemando en los gestos no hechos. Emiliano, por su parte, ya no podía vivir en el autoengaño. Lo que al principio había sido una atracción sutil, casi imperceptible, se había convertido en una necesidad silenciosa que lo envolvía cada vez que Mía estaba cerca. Empezó a buscarla sin darse cuenta, a notar cada ausencia, cada gesto suyo, cada palabra dicha a media voz. Se detenía demasiado tiempo frente a su escritorio cuando ella dejaba informes. Alargaba reuniones sin motivo,
Recorría pasillos en horarios donde sabía que podría cruzársela. La deseaba, sí, pero más allá del deseo físico, había una intriga emocional que no lograba saciar. ¿Quién era realmente Mia Fox? ¿Qué la traía cada día con esa compostura tan férrea? ¿Y qué ocultaban esos ojos que nunca se entregaban del todo? Y entonces, la tensión encontró su primera grieta. Una tarde cualquiera, Emiliano bajó al estacionamiento antes de tiempo, con la intención de recoger unos documentos olvidados en su auto. Mientras cruzaba el pasillo del sótano, escuchó voces. No fuertes, no escandalosas, pero lo suficientemente cercanas como para detenerse. Una de ellas era indudablemente la de Mia. La otra era la de Julián. No quiso escuchar, pero no pudo evitarlo. ¿Por qué sigues aquí si no vas a decirle la verdad? Decía Julián, con un tono entre reproche y súplica. No es tan simple como tú crees, respondió Mia, con esa voz baja que usaba cuando algo la desgarraba por dentro. No quiero hacerle daño. ¿Y piensas que seguir en silencio no es hacerlo? Hubo una pausa pesada. Él confía en mí. ¿Y tú? Preguntó Julián. ¿Confías en ti misma? Emiliano sintió como algo se le hundía en el estómago. No entendía el contexto. No tenía las piezas completas. Pero lo que había escuchado no sonaba a una conversación laboral. No sonaba a algo que él debiera ignorar. Esa noche no dijo nada. No mencionó la escena. No confrontó a nadie. Pero la duda se le instaló como una sombra, pequeña al principio, pero imposible de ignorar. Los días siguientes fueron distintos. Emiliano comenzó a observar con más detalle. Ya no se trataba solo de cómo Mia lo miraba a él, sino de cómo evitaba cruzarse con Julián. Cómo sus encuentros eran breves, tensos, medidos, como si caminaran sobre cristales rotos. Y entonces recordó una imagen fugaz que, en su momento, había pasado por alto. La primera vez que Julián vio a Mia en la oficina, su expresión no fue de simple interés, sino de reconocimiento. Una chispa breve, pero innegable. ¿Se conocían de antes? Había algo entre ellos. Esa idea comenzó a consumirlo lentamente. Y al mismo tiempo, la atracción entre Emiliano y Mia alcanzaba un punto de ebullición. Una noche, después de una larga jornada de reuniones y silencios densos, Mia se encontraba archivando documentos en la oficina auxiliar cuando Emiliano entró sin avisar. No llevaba saco. Sus ojos estaban cansados. Pero en ellos había algo más. Determinación. Si esta historia te llegó al alma, déjanos un like como muestra de apoyo. Escribe en los comentarios la palabra traición para saber que acompañaste esta historia hasta el final. Comparte este video con alguien que aún cree en las segundas oportunidades. Y suscríbete al canal para más historias que acaricien el corazón.